Saludos a todos ustedes observadores de este video. Antes de realizar una operación internacional, es necesario responder una pregunta de fondo. ¿Cuándo los costes y los riesgos son asumidos por el comprador? Precisamente de esto estaremos hablando ahora en los Incoterms 2010. Los Incoterms se agrupan en 4 categorías diferentes: E, F, C y D. La primera es el término en E, en la cual se encuentra la categoría Ex Works, o traducido en fábrica. Ahí el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones, sea la fábrica, el almacén. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del comprador. El Incoterms Ex Works se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una combinación de ellos, conocido como transporte multimodal. Ahí el proveedor se encarga de la logística y el traslado para que el comprador tenga el suministro en un lugar donde se desempeña la tarea productiva. El siguiente grupo es el grupo F. Ahí la entrega es indirecta, sin pago del transporte principal. ¿Qué características encontramos? Entrega en punto de embarque, el comprador designa y paga el transporte y el comprador asume el riesgo del transporte principal. El primer término que encontramos es FCA o Free Carrier, traducido franco transportista. ¿Qué tipo de transporte se utiliza? Todo tipo de transporte, excepto marítimo. Obligaciones del vendedor: entregar la mercancía al transportista designado por el comprador en el lugar convenido y efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Las obligaciones del comprador son elegir modo de transporte y transportista, y también soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se hace cargo de ella en el lugar convenido. El riesgo del vendedor es entregar mercancía en el transporte y efectuar el despacho de exportación, y la responsabilidad y riesgo del comprador es contratar transportes y seguros de la mercancía hasta destino y efectuar el despacho de importación. El otro término es CPT, siglas en inglés Carriage Paid To, transporte pagado hasta. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. El Incoterms Carriage Paid To se puede utilizar con cualquier modo de transporte, incluido el transporte multimodal. El último término del grupo C es Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagado hasta. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. El Incoterms Carriage and Insurance Paid To se puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una combinación de ellos. Finalmente encontramos el grupo D. Aquí el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa al llegar. Los costes y los riesgos se transmiten en el mismo punto, como ocurren los términos en E y los términos en F. El primero de los términos que encontramos en el grupo D es DAT, Delivered at Terminal, entregado en terminal en español. El Incoterms DAT se utiliza para todos los tipos de transporte. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía es descargada en la terminal convenida. También asume los riesgos hasta ese momento. El concepto terminal incluye un amplio término, desde terminales terrestres y marítimos hasta puertos, aeropuertos y zonas francas. Por eso es importante que se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el que se especifique en el contrato de transporte. Otro término del grupo D es DAP, Delivered at Place, entregado en un punto. El Incoterms Delivered at Place se utiliza para todos los tipos de transporte. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, igual que en el DAT, pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado.
también asume los riesgos hasta ese momento. Finalmente está el término DDP, Delivered Duty Paid, entregados con derechos pagados. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte es polivalente multimodal. El otro término es FAS, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga convenido, o sea, al lado del barco. Ahí el vendedor es responsable de las gestiones y costes de la aduana de exportación. El Incoterm FAS solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. El siguiente término es FOB, Free on Board, o franco a bordo, tipo de transporte marítimo. La obligación del vendedor es entregar la mercancía a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto de embarque convenido y efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Ahí la obligación del comprador es designar y reservar el buque y correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que traspasa la borda del buque. El riesgo del vendedor es entregar la mercancía cruzando la borda y efectuar el despacho de exportación, y el riesgo es contratar el transporte y seguro hasta destino. El siguiente grupo es el grupo C. La principal característica es que el vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía o de costes adicionales por los hechos acaecidos después de la carga y despacho. Esto es una estrategia indirecta con pago del transporte principal. El primer término que encontramos es SFR, Cost and Freight, que significa coste y flete. Ahí el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. También el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. Se debe utilizar para carga general, que no se transporte en contenedores, tampoco es apropiado para los graneles. Términos C y F, Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. El riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. El CIF es uno de los más usados en el comercio internacional porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de un producto que se importa. El Incoterm CIF es exclusivo del medio marítimo. Lo anteriormente dicho son todos los términos de comercio internacional del 2010. Pudimos saber quién se encargaba de los costes, de los seguros y del pago de flete, y también de la responsabilidad de cada parte en la negociación. Entonces espero que les haya gustado este video y hasta la próxima.